y eso ya es claro, pues por supuesto, los fallos y las investigaciones. Pero conoce el sistema de salud y organiza y participa en diferentes entidades del sector. Administración pública de la cooperativa de Colvivir, cooperativa de trabajo asociado, Copisalud, Caja de Compensación Familiar, Caja Copi, todas ubicadas en Barranquilla. Estar vinculado directamente al negocio de la salud no fue un impedimento. ¿Cómo ha cambiado el Congreso? Hoy todos nos cuidamos, casi que presentamos impedimentos por cualquier cosa y por cualquier miedo, pero aquí no hubo el mínimo impedimento. Malod, el senador y sus empresas fueron grandes beneficiarios de contrataciones de la EPS. Colvivir tuvo 10 contratos para el año 2005, vamos a mirarla. Proveedora de personal, claro, el personal ya señor ministro, creo que se fue, bueno, pero no le estoy hablando al ministro, sino a los congresistas que quedaron en estos momentos. Y es a través de una cooperativa de trabajo asociada. Y claro, el trabajador, como ha perdido todos sus derechos, se vuelve también una mercancía, ¿no? Tiene que comer, tiene que dar, no importa prima, no importa la lucha sindical, eso no importa. Venga aquí, yo lo exploto. Ah, pero aquí, como también lo dicen las denuncias, me entrega el 50% y además se afilia y por eso le cobro plata. El responsable legal de la cooperativa, Enrique Posada, que era primo de la esposa del parlamentario, también contrata. Copisalud, con un total de 8 contratos, cuyo representante legal es Grace Hidalgo, ha sido pues ya como lo comentamos, la asesora del senador. Esto es una red de contratación. Pero en este sector, y ya aparece otra persona, muy nombrada, Enilce López. ¿Y por qué lo toma en cuenta la Corporación Arcoiris en esta investigación? Porque no recordemos cómo se fueron acabando las loterías de las regiones. ¿Y cómo se le empieza a dar? Pues por supuesto, muchas alas, diría yo así, al chance. Entonces el chance con la ley primera del 81 es legalizado como un monopolio perteneciente al Estado. Es que como se financia la salud, si vamos a hablar de una ley de salud y vamos a tocar de fondo el problema de la salud, pues tenemos que hablar de qué está pasando incluso con la financiación de la salud. La ley 643 del 2011 y el decreto 1350 del 2003 establecen modificaciones respecto al monopolio y se posibilita hacer concesiones de chance a empresarios privados y terceros para su explotación de la actividad económica. Las reformas crean, pues por supuesto, un detrimento en las loterías que también financian la salud y, como lo dice en este estudio, que habían sido la columna vertebral de los recursos del sector salud durante 80 años. Durante 80 años. Ministro, esto hay que verlo muy bien. Los cambios adelantados presentan limitaciones sobre el objetivo social y los recursos para la financiación de la salud y en este sentido es claro que la forma como se reglamenta la explotación de este juego privilegia el desarrollo de la empresa privada. ¿Qué pasa? Entonces incursiona en esa misma zona el chance local. Y el chance local es un poderoso actor social y un poderoso actor regional como lo hemos venido haciendo. Pero ¿qué tiene que ver esto con la salud? ¿Cuál es el enlace con la salud? No solamente la parte financiera, sino lo que han venido diciendo los estudios, las diferentes denuncias y por supuesto tenemos que decir algunos juzgamientos y algunos apreciamientos. Bueno, ya se sabía el poder que había alcanzado en irse llamada pues la gata por las apuestas del gato y quitaba y ponía puestos en Bolívar, se hablaba de su gran influencia en el manejo del régimen subsidiado de salud, donde su hijo era el actual alcalde, su hermana Emilia López, trabajaba en el Hospital San Juan de Dios y su medio hermano Arquímedes es concejal de Montecristo. Vemos que se logra elegir toda una familia, como lo dice el estudio de esta corporación. No me voy a extender mucho, pero sí recomiendo que lo compren ahora que vamos a discutir la ley estatutaria.
Héctor Julio, representante a la Cámara, después senador. Jorge Luis Alfonso, otro hijo, elegido alcalde de Magangué, fue destituido por las irregularidades observadas por el Ministerio de Protección Social en la celebración de varios contratos de servicio originados en la administración. También se utilizaron los mismos métodos de obtener contratos a través de las Secretarías de Salud, y en el Hospital San Juan de Dios de Magangué impuso su secretario de Salud con contratación de todos los servicios para la cooperativa Caribe Salud. Los dineros pagados por el hospital a la cooperativa ascienden a la suma de 7.000 millones de pesos. Además, el alcalde, Jorge Luis López, los representantes legales de la cooperativa Caribe Salud, habían sido antiguos empleados de algunas empresas del alcalde de Magangué y por supuesto de Enilce López. Dice el informe de Arcoíris que en el municipio de Montecristo, donde Arquímedes García Romero, medio hermano de la Gata, fue elegido alcalde, se presentaron fraudes similares. La fiscalía dice que lo acusó de peculado por apropiación ante terceros, de lavado de activos. Por supuesto, la Gata sale pero libre sobre estos delitos, pero sí las dos personas, su hermano y el alcalde, pues salen por peculado, y ahí podemos ver que la fiscalía identifica que los dineros involucrados provenían de las transferencias del gobierno central para el régimen subsidiario. No solamente con el régimen, por supuesto, ni con José Prudencio Padilla. Y nos dice entonces Arcoíris qué ha pasado con algo que no le hemos metido el diente, que es el régimen subsidiado, ¿no? La plática de los más pobres, lo que ustedes congresistas aquí se preocupan tanto. Universalización, que no se nos muera la gente, que no se nos mueran los pobres. Entonces hablemos de esa misma zona. Y el Hospital Materno Infantil en Soledad, Edgar Fierro, Don Antonio, y el Hospital Central de Santa Marta, Gregorio Mongones, que es Carlos Tijeras, del bloque norte de las autodefensas. Acordémonos de qué bloque pertenecía. Y el recuerdo sobre el defalco de esos dineros de la salud hecho en Barranquilla y Magangué tiene como eje las redes organizadas por 10 Manolo y Enilce López, lo dice el estudio. Lo observado en el Hospital Materno Infantil, además con hechos, pues por supuesto, porque no solamente es una investigación académica, sino que esto ya hay muchos fallos. Lo observado en el Hospital Materno Infantil en Soledad Atlántico es un saqueo directo como resultado a la capacidad de daño de Edgar Fierro, conocido como Don Antonio, en el mundo del bloque norte de las Autodefensas Unidas. ¿Quién es Don Antonio? Últimamente tenemos muchas noticias de él. ¿Quién es Don Antonio? Pues Don Antonio nos pone a Luis Francisco Romero, gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, y pues él llega al cargo por presión de Don Antonio. Lorena Fierro, jefe de control interno, hermana de Don Antonio. Wilfredo Herrera García, subgerente administrativo, cuñado de Don Antonio. Johanna Cortés García, jefe del grupo jurídico, prima de la esposa de Don Antonio. Y Nancy Patricia Herrera, gerente de la firma comercial Copia, prestadora de servicios generales al hospital, esposa de Don Antonio. ¿Dónde estamos con la plática de salud, señor presidente? ¿No da dolor? ¿Dónde estamos y en manos de quién queda? Aquí tenemos las fuentes, ustedes las van a encontrar, pues por supuesto, en el libro que el domingo espero que lo compre. Pero el Heraldo, el principal periódico de Barranquilla, denuncia en su momento que el Hospital Materno Infantil, desde su inauguración a comienzos del milenio, se había convertido en un fortín de los paramilitares. Lo sabía el ministro, lo sabía el presidente, lo sabía todo mundo. ¿O es que se nos olvida quién es Díaz Maló? Cuando estaban en campaña, él iba con el presidente cuando se hizo un atentado por allá en la zona de la cosa, y después se supo que el DAS estaba metido en eso. Ahí hubo algo raro, pero ahí se hace importante Díaz Maló. Su primer director, Saulo Aristizábal, estuvo detenido al ser acusado de formar parte
de la banda del servicio del paramilitarismo. Su segundo director, Alexander Villas, fue obligado a renunciar por amenazas. Francisco Romero, comprometido con paramilitares y fraudes, y termina, por supuesto, en el 2007, Tommy Morales, quien es reseñado por la Policía Nacional teniendo conversaciones telefónicas con miembros de la banda de los 40, conformadas por antiguos miembros de Jorge 40. ¿Qué pasó, señor presidente, con el Hospital Central de Santa Marta? Honorables congresistas de la Comisión Séptima, médicos que defienden la salud. Pues el Hospital Central de Santa Marta cayó en manos del Bloque Norte, aunque el robo de sus recursos fue aún mayor, la plata de los más pobres de Colombia. El Frente José William Rivas, al mando de Gregorio Mongones, alias Carlos Tijeras, fue aún más depredador que don Antonio en Soledad. Esos nombres no se nos pueden olvidar, porque no solamente aquí están metidos, mire lo que están confesando y lo grave que están confesando. Gregorio Mongones ha indicado en sus versiones libres, le ha declarado a la Fiscalía, y ahora en este proceso de verdad, justicia y paz, ¿qué ha dicho? Ha indicado en sus versiones libres que cuando Jorge 40 llegó a Santa Marta y a Soledad, ya existía una orden perentoria de apoderarse de los recursos de la salud y de la educación. ¿Qué dice Mongones? Cuando llegué, abre comillas, gran confusión, y comencé a dar de baja a los corruptos y a los que se oponían al control paramilitar de los hospitales y servicios de salud, y allí empieza a operar el Frente José William Rivas con la presencia del Magdalena y de La Guajira. No quise traer lo que dice el libro. ¿Quiénes murieron? ¿Cuántos sindicalistas? Porque me parece que esto es un mensaje muy cruel. Sus declaraciones son duras, pero en ese libro los compañeros, los amigos hacen un recuento de cuánta gente va cayendo en este poder. ¿Qué hemos oído en estos últimos días? Muy duro para las mujeres. Por ejemplo, hemos escuchado en estas declaraciones últimas cómo estos señores del Bloque Norte confiesan: desvestimos a una niña de 15 años y la violamos. Cómo empiezan a hacer ese control social a través de la sangre, del poder, con la práctica de la salud. Por supuesto, para quien alguna vez ha vivido la tortura en este país, para quienes vivimos la época esa del Estatuto de Seguridad, la más dura, por supuesto para las que hemos sentido y llorado cuando el cuerpo de las mujeres se convierte en botín de guerra, pues sabemos lo que significa esto. 15 años, 13 años, pero lo confiesan además. Y su jefe dice: sí, no los puede contener, es que es una tropa muy grande. Ahora hay un fuerte debate sobre la prohibición de la Fiscalía, yo no creo que la fiscal Vivian Morales haga eso, sobre una versión de Justicia y Paz de 9 subalternos de alias Don Antonio, ya lo oímos. ¿Saben qué tienen que decirle a Colombia? Condenan a Jorge 40 por asesinato a Alfredo Correa, martes 3 de mayo del 2011. Don Antonio, 40 años, para ese hombre académico y de universidad. Tuvo la valentía de denunciar y de no estar de acuerdo. Un juez de Bogotá, no, 40 años no, un juez de Bogotá fueron 26 años al ex jefe paramilitar del Bloque Norte, por este académico, donde tuvo vínculos, por supuesto, para matarlo con el DAS, y acaban de fallar. Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condena a 26 años y 8 meses a Rodrigo Tobar, alias 40, el jefe paramilitar Bloque Norte, por el asesinato de Alfredo García, que en paz descanse, académico con especialización. Es decir, que esto no se sabía. Es decir, que la plata que tiene que ir para salvar la vida, congresistas, para salvar la salud, se va para la muerte y la sangre.
Y esto les estoy hablando de una región. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el resto de regiones? ¿Se acuerdan ustedes que esto nos asombra hoy? ¿Se acuerdan ustedes que en semana María Isabel Rueda entrevista a Jorge 40? Eso pasa en el 2006, congresistas. Por eso es que yo digo que este Congreso, este nuevo Congreso, sí tiene que tomar medidas serias. Y en el 2006, porque lo sabe, porque la verdad se sabe, dice Semana, pero no puede negar que ustedes robaron el dinero de la salud de los más pobres en las ARS. Y entonces Jorge 40 contesta, yo mismo he preguntado dónde están las respuestas a ese escándalo. He preguntado varias veces en dónde están los congresistas responsables, 2006, de esos robos, y dónde están los gobernantes que estaban detrás de eso y los dueños de las ARS. Claro, les queda más fácil culparnos a nosotros. Entonces le dice Semana, entonces para usted, ¿quiénes son los verdaderos ladrones? ¿Por qué no lo dice? Ya han empezado a declarar, ¿no? Y dice, en cada una de las regiones, una confesión, ¿no? ¿Saben quiénes son? Lo que pasó es que hay procesos que se negociaron por conveniencia y se buscó tapar la realidad buscando culpables en otros lados para encubrir. Detrás de cada ARS están los amigos de gobiernos en turno y nadie ha actuado contra ellos. Hable Jorge 40. ¿Solamente allá? Si hacemos un recorrido por la salud y si hacemos un recorrido por esto, pues encontramos lo que dijo Fernando Rivera, integrante, por supuesto, de las autodefensas del Casanare. Martín Llanos, ¿tuvo que ver Martín Llanos con la salud? Pues sí creemos que tuvo que ver, y hay un gran proceso que incluso está denunciado a nivel internacional. Recordemos qué pasó en el Chocó y en el Quibdó, eso fue muchísimo más vergonzante. ¿El gobierno no sabía? Y entonces José Renán Trujillo, superintendente de salud, cuando habla con María Isabel Rueda, y María Isabel Rueda le dice, con el destape de los vínculos de políticos con el narcotráfico, se ha descubierto que hay varios hospitales a través de los cuales la política alimenta el paramilitarismo. ¿Qué dice José Renán Trujillo? Secreto a cuatro voces, ¿dónde se estaba quedando la plata para la salud? Hasta ahora nos estamos enterando que hay fraude, pues, y nos rasgamos las vestiduras. No son unos funcionarios, pues, que mueven, es una red terrible. El campo de la salud en Colombia se nos volvió un negocio, dice José Renán Trujillo, no sé de qué partido es, no recuerdo, en el que se están ganando inmensas cantidades de dinero como fachadas sociales y humanas, pero en el fondo están explotando al Estado a través de un sistema subsidiado de salud y sin prestar el servicio con calidad y eficiencia. Eso lo vamos a acabar, dijo. Muchos de los casos que se están dando son prácticamente criminales. No es posible que los mismos médicos estén presentando tutelas para garantizar que los pacientes de alto costo excluidos del POS y que por las vías normales no puedan ser atendidos, que sea por mandato judicial, lo advierte de una vez. Ya hay empresas, esto no es de ahora, me da tristeza que hoy quiere que hoy descubramos, y hay empresas que ni siquiera le están aplicando el tratamiento al paciente, todo el dinero que les transfiere el Estado a través de los recobros en la dimensión del porcentaje que deberían hacerlo. Hemos llegado hasta el punto incluso que por medio de una tutela se obliga al FUSIGA que reconozca los costos inflados de un tratamiento y que el Estado colombiano termina pagando triplemente el costo de una jeringa. Esto ya lo anunciaba. Por supuesto el senador Robledo sí denuncia todos los sobrecostos de medicamento y las cosas atroces. Pero ya aquí hay un fuerte anuncio de lo que está pasando. Bueno, recordemos que José Renán Trujillo renuncia por presiones y porque no se sintió apoyado, y bueno, todo eso, honorables congresistas, aquí ustedes lo saben. Tenía
muchos datos más de algunas regiones, pero no me voy a extender. Solamente dejarles una muy fuerte reflexión, no solamente en el tema de la salud, pero sí también decirles, honorables congresistas, que llega el momento definitivo para nosotros. ¿En qué estamos ahora? ¿Por qué se acaba el seguro social si era el eje de la seguridad social? Era quien garantizaba un derecho. ¿Por qué se desmonta con tanta mentira y paulatinamente? ¿Por qué nos roba el Estado lo que no le costó un peso al Estado? Mi plata. Alguna vez, y haciendo un estudio muy fuerte, ¿qué pasa si yo denuncio ante los tribunales contenciosos administrativos porque se me perdió? Ahí hay unos abogados que están trabajando muy fuerte en este tema. Con esta clase de actuaciones, con todo esto que hicimos, pues ¿qué tenemos ahora? Que sobre el eje del sistema social en salud, casi 18 años después de la promulgación de la Ley 100, estamos en una profunda crisis, denunciada durante la lucha de 18 años. La desatención, y lo dicen no solamente la academia, los estudiantes, los sindicatos, muchos congresistas aquí lo han dicho. La desatención a la población usuaria en servicios de atención a salud, tenemos el colapso de la red pública hospitalaria, la corrupción de los intermediarios, la ausencia de control de los organismos de control y las instancias de inspección y vigilancia adscritas al gobierno nacional. En promedio, la inversión de salud asciende a 8 puntos del Producto Interno Bruto, un promedio de 38 billones, vigencia de 2009 y 2010. ¿Cómo hay de plata? Nunca había habido tanta plata para la salud, lo que pasa es que no le llega a la salud. El contraste con esta crisis en el sistema de salud, las EPS se ubican, y yo quiero que muestren cómo hemos hecho en el gran negocio. Pues que la Ley 100 les dice que este es un negocio de la salud, y entonces lo dice la revista Semana, y vemos cuánta platica se están ganando. Se han mantenido 10 o 12 empresas en las estadísticas en los últimos años. Aquí lo vemos su rentabilidad, vemos sus ganancias solamente. La Ley 100 del 93 y la 1122 del 2007 generaron que las EPS tengan una gran capacidad de negociación, y que cada ausencia de mecanismos regulatorios, estas capturan rentas a costa del sistema, llevándolo a que no sea sostenible, con el agravante que la recién promulgada Ley 1438 del 2011, la que aprobamos nosotros, la que aprobaron muchos, no la aprobé yo, no resuelve de fondo la problemática. Y hagamos una revisión porque no hemos visto todo el desmonte. ¿Por qué actúan las EPS como recaudador general de las cotizaciones? Aquí no digamos mentiras, que es que le vamos a meter mano a las EPS, ya tuvimos la oportunidad. Y lo que yo dije hoy en plenaria, cuando decían, no, es que la culpa no la tuvo el Congreso, los grandes hombres y mujeres, los grandes partidos y las grandes instituciones, como los grandes barcos, resisten a cualquier tipo de tormenta, y esta es una tormenta que tiene el Congreso de la República, y aquí es una tormenta que con grandeza la tenemos que asumir, porque es que viene una ley estatutaria, porque es importante que hoy esté en el debate público de verdad lo que está pasando en salud. En esta ley, esto que aprobamos, han construido su propia red de prestación de servicios de salud con entera libertad en el régimen contributivo y con algunas restricciones en el subsidio. ¿Qué más tienen las EPS? Que lo tienen en la ley que le aprobamos. Controlan la información de entrada sobre afiliados al sistema y mantienen la mayor interacción con el afiliado. Hay fuertes incentivos para que las EPS realicen integración vertical, gran debate que se dio aquí entre aseguradores y prestaciones, ahora que veo pues al congresista Gaviria, y han seleccionado los servicios más rentables de dicha integración. Las EPS han conformado grupos empresariales para el manejo de los mercados farmacéuticos. Bueno, además de clubes, de golf, de muchas cosas, por supuesto.
Además del nicho de mercado propio del aseguramiento, del régimen contributivo y subsidiado y planes complementarios, las aseguradoras han generado capturas de rentas inmerecidas en temas, por supuesto, que quedan ahí en la ley 100, de los recobros del FOSIGA. Colombianos y colombianas, leamos la ley. Estudiantes de medicina, a mi hijo de la Universidad Nacional, a mis sobrinos y a esa red de amigos del movimiento, pues por supuesto que apoya el derecho a la salud, que los rendimientos financieros por demora en el pago de proveedores de servicios de salud y las diferencias en base de datos entre afiliados y reconocidos y pagados por la UPC del subsidiado y los efectivamente carnetizados. Así, por ejemplo, les quiero contar que en el ranking de las EPS del 2010, elaborado por supuesto por la Asociación de Clínicas y Hospitales sobre la base de la calidad, confianza y tarifas de pago de las EPS, por las 101 IPS públicas y privadas de todos los niveles de complejidad, apenas 4 superan el puntaje. Hay una lámina que aparece el 100% 60, aquí aparece, el 60%, la roja de arriba es el 100%, y mire cómo quienes prestan el servicio califican. ¿Y qué nos dicen ellos? Una de las conclusiones que es posible es que estas empresas no desarrollan de manera óptima su objeto social frente a las enormes ganancias que muestran en su estado de pérdidas y ganancias. Pésimo sale calificada las EPS a quienes contratan, no pagan además. La Defensoría del Pueblo en una encuesta de percepción, esto no es nuevo, ministro, presidente Santos, 2009, 2010, dice, mejora la intervención de la Corte en controles, se desmejora la libre competencia, acceso a servicios, promoción y prevención, tiene la más baja calificación para las EPS, lo dice la encuesta de la Defensoría. Existe mala información sobre los derechos y servicios de las personas que acceden a los servicios de salud. Las EPS niegan a los pacientes contenidos en el POS. 22,1% de los encuestados manifestó que nunca le entregaron ningún medicamento o que parcialmente de los que estaban incluidos en el POS. El copago no lo digo yo ni el estudio, lo dice la Defensoría del Pueblo. El copago se utiliza como una barrera para el acceso de medicamentos. Las peores EPS fueron Solsalud, Samisanar, Humar y Vivir y la nueva EPS. Y dice, el régimen contributivo, el 40% de las EPS no pasan el mínimo aceptable de oportunidad para la atención en urgencias. El tiempo establecido por Supersalud en circular 056 de noviembre 9 es de 30 minutos para la atención urgente, mientras que el promedio actual es de 77 minutos. No quiero ir donde un médico que solamente tenga ese tiempo. La percepción sufrió la mayor variación negativa, disminuyendo 40 puntos, y el 43% de personas encuestadas revelan que nunca o casi nunca han sido informados. Pero nos habla de las tutelas, y aquí entra un actor importantísimo que ha hecho y que más ha salvado las vidas en Colombia, la tutela. Herramienta de 1991, gran discusión, Dios quiera que se hunda, sostenibilidad fiscal se puede acabar, colombianos y colombianas, pero la tutela ha salvado vidas, muchas vidas. Y entonces nos hace aquí un análisis de la tutela y vemos cómo de las 100.400 tutelas en el año 2009, el 68% se encuentran en el POS. Y ya no me meto en ese tema para hablar del FOSIGA por respeto a la Comisión Séptima y al gran trabajo que han venido haciendo mis compañeros y compañeras cuando van a dar un muy serio debate que no se pudo dar en el día de hoy, y sobre el tema del FOSIGA pues no me quiero hablar. Pero es la Defensoría del Pueblo que habla de la ineficiencia de las EPS, es la que obliga, por supuesto, a que la gente tutele, ¿sí? No es la desidia del juez,
no crean. No es que ahora les dé por tutelar, es que la gente no se quiere morir, o que la gente se quiere alentar, o que aún los colombianos y las colombianas se creen el cuento de que la salud es un derecho. Pero también les digo que poco a poco se va a acabar ese derecho. En el año 2009 el incremento de la tendencia de tutelas, ahí lo dice, fue del 7/6, aunque se reducen con la sentencia de la Corte Constitucional, ya la gente no está tutelando, estamos sirviendo, los recobros al FOSIGA, y recordemos por qué disminuyen, claro, porque hay un comité, sí presentan unos incrementos significativos después de la tendencia. En el año 2009, compañeros congresistas, colombianas y colombianos, se gastan 2 billones de pesos en servicios no POS que debieron ser utilizados para financiar la actualización del POS. Más del 80% de los casos fallaron a favor del accionante. En caso contrario, fueron denegados por carencia de objeto, fallecimiento o por un hecho superado porque ya se alentó o fue por supuesto donde otro médico. Un 65% de las tutelas fueron contra EPS del régimen subsidiario y contributivo, con mayor impacto en el régimen contributivo. La nueva EPS, no me voy a meter en ese tema, no se asusten, es al día de hoy la que presenta más demandas, seguida por Comeva y Saludco. En el año 2005, los valores reconocidos por tutela y recobro eran de 114.000 millones de pesos. Y en el año 2009 fueron de 1.870 millones de pesos. Yo creo que ahí tengo una laminita que explica la Defensoría del Pueblo, creo que la hicimos, pues que ahí nomás muestra la que pasaste, la pequeñita. ¿Cómo en tan pocos años, pues, esto? Y ya les dije que no me metía con el FOSIGA, creo que los compañeros médicos de la Comisión Séptima, en este afán, por supuesto, van a desarrollar en comisiones conjuntas de la Comisión Séptima un debate frente a este tema. Se arma un escándalo cuando estábamos armando este debate, ya se sabía que se había denunciado desde hace mucho tiempo, pero no se denuncia ningún control de salud, ¿no? Poco a poco los colombianos han ido entendiendo que la salud, 18 años, para que lo entendieran, es un negocio. Y entonces pedimos con un derecho de petición, por supuesto, el estudio que saca la superintendencia hace aproximadamente un mes. Llevaban anunciándolo como 2 o 3 meses. ¿Y qué pasa? No me voy a referir porque ese es el escándalo del momento, me parece, pero sí para que no olvidemos qué teníamos ahí y algo más o menos que decían los correos que por supuesto anexa el estudio. La investigación por prácticas comerciales, la salud, una práctica comercial. Y por supuesto, en estos correos yo creo que vamos pasando, aquí lo que se va diciendo es que fijan de manera indirecta el precio del aseguramiento. Ministro, ellos manejan la salud no ahora, hace mucho. Esto no es un escándalo, lo montamos en la ley 100. Esto lo montamos, se lo dejamos en la ley 100, en la otra que aprobamos, en la otra. Y fijan de manera indirecta el precio del aseguramiento. Fijación indirecta de la UPC, que por supuesto fue la información enviada al Ministerio de Protección Social por las EPS, no reflejaba en realidad de la operación efectuada por cada una de las mismas, de acuerdo a su estructura de costos, lo cual tuvo como un propósito presionar el alza del valor de la UPC y demostrar pues que era insuficiente. Claro que hay una fijación indirecta del valor de los recobros frente al FOSIGA. Y son unas cosas que queríamos resaltar en unos correitos que les mostramos ahí, pero que han sido suficiente debate, pero que ya en todos lados, usted, señor congresista, compañeros, es el momento que lo leamos siquiera, para ver cómo se crea todo un concierto que diríamos para delinquir, pero cómo le hemos permitido que sean ellos, los privados, los que manejen la plata de la salud de los colombianos y de las colombianas. Mi plata, la suya, congresista, la de este pueblo, ministro. ¿Qué viene ahora, congresista? Ministro, no cometamos ese error.
Viene el proyecto de ley estatutaria de salud, lo que viene. Miren lo que viene, congresistas, colombianos, colombianas, trabajadores, movimientos sociales. No lo hemos leído. En la propuesta predomina el enfoque utilitarista que solo apunta para el equilibrio financiero sin cuestionar la estructura del gasto ni la concentración de los recursos en los agentes dominantes del sistema. ¿Qué dice la ley estatutaria que viene? Se definen como criterio la fijación del plan de beneficios y solamente son 3 ítems. La carga de la enfermedad. Este es el impacto económico poblacional que tiene cada enfermedad. El equilibrio de la unidad de pago por capitación. Qué tan rentable es la enfermedad y sostenible la póliza que paga la EPS. El costo-efectividad de cada atención médica, lo que quiere decir que debe ser sostenible la atención en cada póliza. Hacer con menos recursos más atención. Sigue el comercio, mercantilismo. Sujeta la universalización a un grupo limitado de condiciones y prerequisitos que restringen su accesibilidad y eficiencia. Y además que se definen, y ahí subrayo lo que dice, y amplían criterios y reglas y condiciones, no solamente médicas y éticas, sino además económicas, ya contempladas y rechazadas en los decretos de emergencia social. En los costos de la atención, mire lo que dice la ley que viene, ministro. Nuevamente pretenden controlar el costo de la atención reduciendo el derecho a la salud y a un sinfín de prestaciones de atención médica posiblemente mucho más pequeño que las actuales del POS, de razón que estaban reunidos, vienen por la ley estatutaria. Las prestaciones no explícitas a las cuales antes accedían los afiliados sin costo alguno a través de tutelas y mediante recurso de obligar a los usuarios a pagar primas adicionales por ellas a empresas aseguradoras privadas. ¿A quién se lo habíamos oído? ¿No fue a la emergencia social? Me parece que ahí tuvimos una gran movilización social, que la invitamos por supuesto a que participe en esto. ¿Cómo puede brindarse entonces un servicio integrado en salud bajo el principio de obligatoriedad y universalidad cuando se está predisponiendo de un factor económico? ¿Cómo se puede hacer eso? Honorables congresistas, pensémoslo. Y hablemos lo que nos dice la ley, tecnología en la salud. Por otro lado, y más grave aún, se excluirá la tecnología que no esté científicamente probada, las intervenciones que no sean costo efectivas y las que se ofrezcan por fuera del territorio colombiano, las prestaciones que no tengan efecto sobre la salud, las enfermedades huérfanas y, como siempre, los conocimientos y prácticas tradicionales y alternativas. Lo que no solo no garantiza el derecho a la salud de la población, sino que además corta y anula cualquier tipo de estudio o investigación científica necesaria. En muchos casos, para lograr llegar a un punto de conocimiento de la historia natural de la enfermedad en pro, no solamente de un diagnóstico precoz y efectivo, sino también de efectividades mitigantes del dolor, de apoyo o paliativas del sufrimiento de aquellas personas que padecen enfermedades incurables, crónicas o problemas de salud mental, o mejor aún, un posible tratamiento. Tema de salud mental, hablemos. Los enfermos de alto costo fueron quienes participaron en la demanda, se cansaron de pelear con y de denunciar a salud, entendieron que era un comercio y también denunciaron pues ante la superintendencia. Pero se acuerda que yo les contaba que lo primero que hizo el ministro de Protección Social fue con la firma McKinsey, la que le dice, usted tiene que hacer esto para salvar el seguro, la que nos cuenta a los colombianos y a las colombianas que el seguro puede ser viable, la que nos dice que en tantos años si el ministro hace esto la salva, la que nos dice que no son 13.000 trabajadores, 30 y pico de mil de trabajadores, la que dicen que a partir de 1998 va desmontando esos 8 millones de afiliados. ¿Recuerdan a McKinsey? Vuelve a aparecer McKinsey aquí. Y ahí viene que, compañero Iván Cepeda, esto sí le duele a usted. Yo sé que todo esto le ha dolido, mucho más.
defensor de derechos humanos al enterarse que esta plata de la salud ha ido a la muerte, que esta plata de la salud en todo el territorio colombiano ha servido a la barbarie, al asesinato de líderes, de campesinos. Pero que la plata que le han quitado a la salud también ha matado gente, compañeros y compañeros, niños en paseos millonarios, en las puertas sin atención. Esas muertes hay que visibilizarlas. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, honorables congresistas. ¿Cuántos muertos ha puesto este sistema de salud desde la ley 100? Y ese es un estudio muy serio que está haciendo el Polo a través de toda la geografía colombiana, con todas las organizaciones sociales, con el movimiento a la salud, con la ética médica, de lo que no vamos a hablar. Pues la firma McKinsey, yo creo que me muestres, aparece hoy mientras se nos muere. ¿Será que son amigos del ministro? No, pero son de Nueva York, y muestre cómo aparece, pero ya no aparece en salud. Entonces aparece en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Pero claro, ahí dice confidencial y exclusivo. Cualquier uso de este documento, sí, pero lo encontré por internet, ya me habían sapeado, expresa que McKinsey y Company, pues está prohibido. Y entonces ya nos dicen que la salud se va a volver turismo.